Una nueva era, nuevos inicios, nuevos conocimientos, tiempos de reseteo. Este y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Reseteo con Adenauer. Entrevistas, análisis, comentarios, imparcialidad y objetividad por Ilustrados Radio TV Show. Reseteo con Adenauer. Señores, buenas tardes. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a su programa Reseteo con Adenauer, programa que llevamos cada domingo aquí a través de la planta televisora Ilustrados Radio TV Show. Como siempre, tratando de traer contenidos que sean de gran necesidad tratarse aquí en esta plataforma, temas que realmente llaman la atención de la gente y sobre todo temas que requieren respuestas para que las personas puedan tener algún tipo de orientación, porque realmente tenemos muchos complejos, muchos tabúes, muchas falta de análisis en esta parte, y nosotros aquí desde esta plataforma Reseteo con Adenauer procuramos llevar esos temas. Siempre le digo a la gente que Reseteo es un programa que no está para defender líneas ideológicas de ninguna clase. Aquí lo tratamos con libertad, dejando que cuando haya invitados ellos se expresen abiertamente, libremente, igualmente desde mi postura, mi posición también hacerlo abiertamente, sin ningún impedimento, porque al fin es procurar encontrar verdades que a veces no la tenemos o no la hemos encontrado. Hoy un poquito jovial así, gracias a Samuel, pude venir un poquito jovial hoy y agradezco a Dios que me permita estar en este programa hoy, de verdad que sí. Antes de iniciar, ay sensei, entonces ¿por qué no escuchan todo lo que se dice aquí detrás de cámara? Debo decirle que hoy tenemos un programa especial, un programa con un tema que es espinoso, es incómodo. Ya ustedes han visto en el día de hoy, yo he estado haciendo algunas preguntas con relación a las personas que determinan salirse de la iglesia o irse de las iglesias. Y hoy vamos a tratar sobre eso. Bien. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Y yo quiero que usted recuerde que puede compartir esta transmisión y puede también seguirnos en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Ahí estamos tratando de tener un poco de interacción a la manera que esta generación ha tenido para compartir lo que hace, lo que dice, lo que cree, lo que piensa a través de estas plataformas. Así que yo a ustedes también les agradezco que me sigan por esa página y que también puedan compartir los materiales audiovisuales que tenemos para ustedes con estas orientaciones. Bien, la pregunta es, ¿por qué la gente se va de la iglesia? Como yo decía, este es un tema realmente un poquito incómodo, porque son muchas las deserciones que se están dando, sobre todo desde el año pasado hasta la fecha, por el tema del COVID. El COVID ha destapado muchas cosas dentro de las comunidades cristianas que antes no se veían. Si se veían, no daban tan fuerte, no afectaban tanto, pero este año sobre todo y el año pasado sí ha hecho estragos en algunas comunidades de fe y muchos malestares entre el liderazgo, porque vienen las acusaciones, vienen los comentarios, vienen los juicios, las condenas. Bien, y eso es terrible. Ahora bien, yo creo que este tema, antes de tratarlo, nosotros deberíamos de verlo desde una óptica desde la misma Biblia. Desde la misma Biblia. Digo desde la misma Biblia porque ustedes saben que hay unos temas que tienen que ver con un poco de la historia de la humanidad que no encaja tan bien con el tema de la fe. Y allí se encuentran algunas consideraciones que realmente los que están dentro de la fe
difícilmente, con algunas excepciones, pudieran asimilarla o aceptarla. Entonces, vamos a tratarla desde el mismo punto de la Biblia, desde el mismo punto bíblico, los temas de las congregaciones o el tema de la asistencia a una congregación. Nosotros sabemos, partiendo de lo que nos presenta, iniciando desde el Génesis, que realmente el hombre es el que ha diseñado la forma de hacer culto y la forma de acercarse a Dios, o la pretensión, vamos a decirlo así también, de acercarse a Dios. En el Génesis nosotros, por ejemplo, visualizamos en los primeros 3 capítulos que no hay ningún tipo de culto a Dios. De hecho, el primer capítulo y el segundo de Génesis, lo que vemos, y el 3 también, lo que vemos es al hombre simplemente viviendo en el paraíso. No se expresa allí que el hombre se arrodillaba, que leía un libro para relacionarse con su Dios. No presenta nada de eso. Lo que presenta es el hombre viviendo, poniendo nombre, conviviendo con la esposa. Eso es lo que presenta ahí. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, es donde visualizamos a Abel y a Caín haciendo un sacrificio en un lugar específico, aunque había muchas personas, de acuerdo al mismo texto, que estaban en ese entonces, porque pertenecían a otras ciudades, que esos son otro tema. ¿Ya eran universitarios, verdad? ¿Quiénes? ¿Que eran universitarios? ¿Cómo así? Ya había una civilización. Entonces ahí ese tema, tú sabes que ese tema no es para introducirlo ahora. Mire, ese es un tema de los habitantes que habían ahí. Mire, eso es un tema que hay que analizarlo bien. Sensei me dice que si eran allí universitarios ya, si había alguna relación amorosa o de casamiento, porque allí vemos que hay esposa y esposo, cuando eso fue en el tiempo que exacto. Sí, era un hombre muy razonador. O sea, no se veía que estaba un hombre en la caverna, que no estaba ya en una civilización. Entonces, le decía que tenemos ahí en el capítulo 4 a Caín y Abel, que están ofreciendo sacrificio, cuestión que no se ve en los primeros capítulos de la Biblia, pero que también no se identifica que lo estuvieran ejerciendo más personas. Solamente se destaca a Caín y Abel haciendo un culto. Desde este punto podemos visualizar que el culto no era en un templo, que no era en una sinagoga, que no era un lugar cerrado, ni siquiera en una cueva, sino que era al aire libre. Hay históricamente unas cuantas conjeturas ahí que yo no quiero entrar en ese tema. Yo lo que quiero es simplemente tratarlo desde la misma óptica cristiana, el tema que vamos a tratar, para que veamos que esto de las exigencias de congregarse ha sido más que un sistema instaurado en el tiempo. No es algo que estuvo desde el inicio, y que eso ha tenido que ver mucho con el deseo del hombre de tener control sobre otro. Digo esto con responsabilidad, porque eso es lo que vemos también, no podemos ocultarlo. Entonces, todo el libro de Génesis nos relata la forma de culto que nosotros tenemos hoy, sino más bien que el culto incluso lo ejercía una sola persona, en este caso el patriarca o el sacerdote. Eran las personas autorizadas para ejercer culto, pero no se veía una exigencia ni se valoraba a las personas por el hecho de realizar alguna actividad litúrgica que les identificara con una adoración per se. No existe. Solamente por eso usted ve que el énfasis principal en el primer libro, en el segundo libro y en el tercer libro y en el cuarto del libro de deuterocanónico, como se le llama, o el Pentateuco o la Torá, básicamente el culto allí se ve dirigido más por un líder y no practicado a la forma como nosotros lo vemos hoy dentro de las iglesias con días específicos de congregación. Ya vemos que es en la misma Biblia que se presenta que llegaría el tiempo en que los judíos tendrían un lugar de adoración y habrían algunas exigencias que se harían, pero básicamente estaba destinada a ser realizada por los levitas.
El pueblo participaba, pero a distancia. Pero al pueblo tampoco se le juzgaba ni se le dirigía por actividades religiosas. Solamente habían algunas exigencias que se hacían, por ejemplo, con las fiestas judías, en este caso del pueblo judío, donde ellos periódicamente, en las fechas destinadas, de acuerdo como vemos en el libro de Levítico, esos días asignados, ellos hacían o la fiesta de los panes sin levadura, que dicho sea de paso no se hacía en un templo, se hacía en la casa, las fiestas de la trompeta, el Yom Kippur, la misma Pascua, bueno, no las recuerdo todas, pero esas tenían fechas específicas y por eso usted va a encontrar un texto bíblico incluso que dice que te presentarás en los días señalados, en las festividades señaladas. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo vayamos analizando por el hecho de que el culto como nosotros lo tenemos hoy no fue una exigencia de Dios, señores. Eso no es una exigencia de Dios. El culto no es una exigencia de Dios. Aunque usted encuentre en la Biblia Dios exigiendo, debo decirle que tenemos que ver a quien escribe diciendo eso. O también tenemos que ver, en este caso muy específico, relacionándonos con las fiestas judías, al pueblo judío con su cultura, con su constitución, con su forma de expresiones de relaciones, realizar estas actividades, pero muy distante de lo que podría ser 2000 años después, casi 2000 años después de la venida o de la presencia de Jesús, o del nombre de Jesús, o del culto a Jesús, o de la resurrección de Jesús. Entonces, esto es bueno que lo vayamos viendo porque todo el Antiguo Testamento, aunque usted encuentre en el Antiguo Testamento, es mejor estar un día en la casa de Dios, usted tiene que ver quién lo dice. Tiene que ver si eso que él dice aplicaba a todo el pueblo o aplicaba a una persona. Porque vuelvo y repito, no entraba el pueblo al templo. Ningún judío, ningún gentil entraba al pueblo, al templo. Quienes estaban dedicados a la liturgia en el templo judío eran los levitas. Y por eso ustedes ven que el libro de los Hebreos habla muy bien de cómo era el culto en el templo por un sacerdote o por un sumo sacerdote. Cuando entramos en el tema del Nuevo Testamento o de la nueva forma de culto de los seguidores de Jesús, vemos una diferencia entre los seguidores de Jesús a los judíos del primer siglo. Ya habíamos explicado en un programa anterior que eran los fariseos quienes diseñaron el sistema de sinagoga. A la salida de Babilonia, los fariseos fueron los que hicieron ese sistema de estar en las sinagogas, y esto era exclusivamente los Shabbat o los sábados. No participaban todos, participaban exclusivamente los que eran seguidores de un rabinato específico. Ya habíamos dicho que habían, gracias al aporte de Carlos Ferreras la semana pasada, de que habían 28 denominaciones, vamos a llamarlo así, en la comunidad judía, y cada uno tenía su sinagoga. El pueblo entero no participaba, ni siquiera las mujeres ni los niños. Quienes participaban allí eran los adultos, los varones, porque el sistema del judaísmo era patriarcal y eran dirigidos básicamente por los hombres. Entonces allí no era un culto como nosotros acostumbramos a ver, donde hay un devocional, donde hay la denominada adoración, donde hay una prédica. No, allí el judío se dedicaba al estudio de la Torá, de los libros que ellos tenían en ese momento. Pero cabe señalar que también tenían lo que eran su Torá oral, que era la interpretación
de esos rabinos que eran los que decían lo que significaba los textos que ellos estaban leyendo. Y cada escuela tenía su propia interpretación. Esto es bueno que también nosotros lo veamos. Ya con la entrada del cristianismo o los seguidores de Jesús, básicamente el ambiente comienza a cambiar. Por ejemplo, ustedes buscan el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, como se llaman, encontramos que los primeros cristianos o los primeros seguidores nexarita o nazareo, dependiendo de su línea ideológica, estas personas cuando se introducían a la fe del Jesús Mesías, del Jesús que vino a cambiar la forma de liturgia o de relación de las escuelas del momento, estas personas lo que hacían era estar de casa en casa compartiendo el pan. Siempre le he dicho a la gente que usted busca en los evangelios, usted va a encontrar que Jesús no se dedicó a formar templo ni escuelas. Jesús solamente le decía a la gente, vete y no peques más, de acuerdo a cómo lo presentan los evangelistas. A los discípulos nunca le dio orden de dispersarse y crear denominaciones, sino simplemente decirle a la gente que había llegado el reino de Dios. 3 años y medio, como se estima, duró esa prédica cuando Jesús, dice el evangelio, que murió. Entonces, él le dijo a los discípulos que hicieran lo que él le había enseñado. Si era lo que él le había enseñado, se supone que iban a vivir la vida de igual manera. Y por eso vemos en el libro de Hechos que hay un compartir. De casa en casa compartían y estudiaban las escrituras, la que tenían hasta ese momento, porque no había Biblia completa, no había ni siquiera el Antiguo Testamento completo. Bien, entonces, todo el primer siglo, la forma de culto de los apóstoles, de los seguidores, estaba estrechamente relacionada como algo de familia. Se comportaban como algo de familia, no estaba esa exigencia de hacer una congregación o una iglesia para identificar la fe o para que la gente expresara quién era o no adorador, sobre todo porque en el tiempo en que vivían era un tiempo que se perseguía a los que estaban contrarios a la fe judía y a la fe romana o al culto romano, a los dioses romanos, ¿entiende? Entonces, partiendo de este conocimiento, nos vamos dando cuenta que los primeros cristianos no se le exigía, como se exige ahora, identificarse con un culto para demostrar que ellos pertenecían a una fe X. Puede ser, porque no se puede descartar, que hubiesen grupos que quizás así lo quisieran. Eso es posible, no se puede dudar, porque cuando nosotros entablamos grupo, cuando formamos grupo, lo normal es que se quiera una identificación y se hacen líneas para seguirse, se trazan líneas para seguir, y entonces la gente, si no lo asume, termina siendo denominado de una forma peyorativa que a veces termina afectando la amistad. Desde el año 100 hasta el 2000, usted agarra y busque la historia, analice la historia de la iglesia, usted va a ver que lo que más se enfoca es una iglesia perseguida, una iglesia en debates, una iglesia en disputa, no una iglesia congregada. Lo que se ve es mucha gente diciendo yo soy seguidor de Jesús, pero no se le cuestiona por un estilo de vida que era evidente que se diferenciaba de uno a otro. Es muy evidente cuando usted analiza la historia. Es muy evidente. Había mucha diferencia, pero con solamente decir yo soy seguidor de Jesús, eso bastaba, y por eso usted ve tantos libros que se escriben de los llamados mártires, que lo que se identifique de ellos es exactamente el valor de decir yo voy a morir como cristiano, voy a morir como seguidor de Jesús. Ese era el sello distintivo de aquellos que murieron por causa de Jesús, no por causa de un evangelio, porque ya sabemos que eso varió por mucho tiempo y no hubo una doctrina fija para poder calificar a quienes estaban dentro de las comunidades de fe. Bien,
Entonces ahora, a partir del 1890, 1900, con la entrada del pentecostalismo o de las iglesias fundamentales, como se le denomina también, es que comienzan a aparecer las denominaciones y los concilios, y cada uno de ellos establece su credo, su estilo de vida, su forma de culto, por no señalar que lo heredaron de alguna manera de los seguidores de los reformadores, de los llamados reformadores, a partir del 1514 en adelante. Bien, entonces, viendo todo esto, cabe entonces señalar el por qué se cuestiona a la gente que se va de la iglesia. Vamos a ver cuáles causas hay para que una gente se vaya de la iglesia. Usted podrá ponerme quizás algunas también ahí. Razones por las que la gente se va de una iglesia. Yo le voy a poner algunas. Una que no es debatible, no se debate mucho en las iglesias porque no causa tanto problema por la forma en que se hace, es por los acuerdos de los cónyuges. A veces las parejas de esposo no están de acuerdo. Hay uno que está de acuerdo en estar en una iglesia X y hay otro que no está de acuerdo. Y para evitar disputa y que termine afectando la relación de familia, la relación de pareja, los cónyuges determinan irse a otra congregación. Por lo regular, este tipo de decisión es transmitida al cuerpo oficial de la congregación y, bueno, como es una decisión de pareja y no son personas que han quizás creado algún problema, bueno, se le acepta que se vayan de la iglesia. Y eso pasa sin pito y sin flauta dentro de los creyentes. Se lamenta mucho esa decisión, bueno, y se respeta. Otra de las causas por la que se va una persona de la iglesia es por mudanza, traslado de lugar. Se van a vivir a la Romana, bueno, se mueve esa persona de ahí, bueno, eso no causa tanto problema, no hay problema ahí, eso usted lo entiende muy bien. Otra de las causas por la que una persona, sobre todo en tiempos como este, se van de una iglesia es por el tema de la decepción en los hijos. Ustedes saben que retener a los hijos dentro de la iglesia cuesta. ¿Por qué? Porque los hijos no piensan como los adultos, ni les gusta la liturgia de los adultos. A ellos hay que hablarle como niño, tratarlo como niño, educarlo como niño. Y como la iglesia de hoy ha tenido mucho cambio, por ejemplo, antes se hablaba mucho de escuela bíblica y aquí Boca Chica estaba llena de escuela bíblica por todos lados. Ya ese sistema cambió. Los niños difícilmente quieran ir a la escuela bíblica porque ya tienen un iPhone, porque ya tienen un celular, porque ya tienen muñequitos, porque ya el sistema cambió. La iglesia ha tenido que hacer algunos cambios dentro de su liturgia y algunas cosas que no aceptaba introducirla, como es por ejemplo el tema de la pantomima o el tema de las bailarinas, las danzarinas dentro de la iglesia, como una forma de entrar a los niños al ambiente cristiano para ver si no se van ellos y sus padres de la iglesia. Como hay muchas iglesias que este tema no les gusta, como hay muchos temas relacionados a los cambios, a la modernidad, que las iglesias no lo asimilan, entonces los padres, para evitar que sus hijos pierdan el deseo de ir a la iglesia, se van de esa iglesia a otra congregación que tiene lo que a sus hijos les gusta. Y eso lo hemos visto aquí en Boca Chica. Son una cosa de que del otro mundo, pero lo vemos. Causa revuelo porque las iglesias que tienen sus normas denominada sana doctrina, que son muy fundamentalistas, al final lo que terminan es viendo a esas personas como liberales, como gente ya contaminadas, gente ya con levadura, y ahí entonces sí se comienzan a generar disputas, porque cuando esa familia escucha estos tipos de comentarios, entonces se dan cuenta que realmente la mejor decisión que tomaron fue esa de irse de la iglesia. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? Una de estas es por las críticas y pullas de los líderes y los miembros de la congregación hacia personas que se comportan distinto. Nosotros sabemos que todo el que entra a una iglesia quiere buscar a Dios, quiere buscar del Dios que cree. Y entonces aquí, cuando ellos no toman acciones o decisiones conductuales conforme a la norma que tiene la congregación, desde el púlpito se le tira puya.
Los domingos comienzan esos mensajes botafuego, donde a la gente se le hace claramente visible delante de los demás que están en una falta. Y eso es condena, condena y condena. Y entonces eso va deteriorando ese vínculo afectivo hacia la iglesia y hacia el liderazgo por parte de esos miembros que determinan irse a otra congregación. Los miembros cuchuchando, que también fomentan eso, terminan aislando a esa familia de la congregación. Usted diría, pero esos son gente que andan buscando la quinta pata al gato. No. Yo no creo que eso sea así. Yo lo que creo es que realmente nosotros no hemos aprendido a convivir. Nosotros hemos creído que la gente tiene que ir a la iglesia a hacer todo lo que yo creo y no nos hemos dado cuenta que la iglesia debería ser un lugar para esparcir la mente. Porque al final la gente en un templo no vive la iglesia o la fe o el evangelio. La gente tiene un comportamiento en su casa, en el trabajo, y lo que más importa es cómo esa gente se comporta en relación con su prójimo. Los temas dogmáticos podrían tener su relevancia dentro de un punto específico, pero no son o no están por encima de la sana convivencia, del amor y la buena convivencia que puedan mostrar los cónyuges, los hijos, con sus parientes, con sus amigos y con las personas con las cuales entran en una relación laboral. Pero las críticas realmente y esas pullas de los domingos, esos hermanos que no vienen, que nada más vienen a los domingos a la iglesia, ya todo el mundo sabe cuáles son. Ya todo el mundo sabe cuáles son esos hermanos que nada más van los domingos a la iglesia. Eso aleja. Porque ¿por qué hacer énfasis en que un hermano va a la iglesia si lo importante es para la iglesia que los hermanos vayan a la iglesia? Si el hermano saca su tiempo y determina ir a la iglesia el domingo porque le es más cómodo, ¿cuál es el problema con eso? Pero bien, algunos dirían el texto bíblico que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sacando el texto de contexto, porque dentro de ese texto el congregarse no era a la forma en como lo vemos hoy, una membresía a una iglesia con todas las características que envuelve a un miembro de una congregación. El congregarse allí era simplemente reunirse 2 o 3 y muy en específico y en caso ya más extraordinario, un día a la semana, ya sea sábado o ya sea el primer día de la semana, en nuestro calendario, dígase el domingo. Otra razón por la que la gente se va de la iglesia, hay un tema con el recasamiento. Iglesias que entienden que una pareja se separó y la iglesia entiende que esa persona tiene que buscar ese miembro y casarse otra vez o estrechar ese vínculo afectivo con esa, porque si no está en pecado. Como esa persona ya rompió esa relación y desea entablar otra nueva relación, la iglesia no acepta esa convivencia. Cosa extraña, porque lo que más tenemos en la Biblia son casos parecidos. Y yo lo dije aquí una vez y algunos dirían, bueno, porque ya eso cambió con Cristo. Bueno, es que el ser humano es el ser humano y en todas las generaciones tiene el mismo comportamiento. David tuvo muchísimas mujeres y no dejó de ser el rey ungido de Dios. Salomón también y no dejó de ser llamado el rey más sabio y el rey más inteligente. Y de hecho a ninguno se sacó de la genealogía de Jesús. Entonces, si comenzamos a buscar en la Biblia justificaciones para aceptar a una persona, lo vamos a encontrar por demás. Porque al final, ¿qué es lo que debe de interesarnos a nosotros? Es el vínculo afectivo y el compartir como sociedad. Los puntos en los cuales divergemos siempre van a existir, pero no deben de ser una punta de lanza para muchas veces dañar familias. Poner hijos en contra de los padres y padres en contra de los hijos y miembros de la iglesia en contra de su hermano que tiene una interpretación distinta. Algunos también dirán, bueno, por ahí viene entonces la justificación de falta. Es que el ser humano es el ser humano. Y lo que ciertamente pudiera ser una falta para mí, no necesariamente es una falta para otro. Además, recordemos que los puntos de análisis
con relación a el matrimonio o el divorcio en la Biblia es visto desde el punto de vista judío, para que estemos claros. No es lo mismo el punto de vista cristiano al punto de vista judío. Y todos los textos que pudiéramos utilizar para hablar con relación al matrimonio tendríamos que verlo desde la perspectiva judía si quisiéramos aplicarlo, y yo le aseguro que usted no estará de acuerdo en asumir el comportamiento judío porque es bastante rígido que ellos eran desde ese punto. Entonces, una de las cosas que motivan a una gente a movilizarse de una iglesia a otra es el tema del recasamiento. Fíjese que hemos mencionado algunos puntos y no es que todos esos puntos se dan en todos, se dan de diferente forma en diferentes personas, pero son de los casos que nosotros hemos visto. Otra de las cuestiones que llama la atención y que pone a la gente a pensar irse de una congregación a otra es la arrogancia del liderazgo. Escuche bien lo que estoy diciendo. La arrogancia del liderazgo. ¿Cómo es? Espérate, esa me la dices tú ahorita. espérate, Sensei. Escuchen. La arrogancia del liderazgo. El liderazgo es intocable. El liderazgo puede cometer faltas y si toman decisiones en conjunto con el cuerpo de liderazgo y eso puede afectar a una gran parte, no hay que aceptarlo como ellos digan. Son intocables. Entonces, esa prepotencia también al dirigirse a un miembro, no porque tú tienes que hacerlo, no porque esto es así, como que si esa persona que está diciéndolo es superior realmente a esa persona, y digo superior, escuche bien, porque el cargo o la responsabilidad no es para verse superior, porque se supone que eso es un cargo para ayudar, para colaborar, cuando todos somos iguales. Simplemente a usted se le pone una función de colaborar, y de hecho en la Biblia así es que habla. Téngannos los hombres, capítulo 4 de 1 de Corintios, téngannos los hombres por administradores, por servidores. Y Pedro dice en una de sus cartas también, estoy hablando en aquel entonces que era más difícil que ahora, que no nos enseñoreemos de la fe de la gente, que tratemos a las ovejas como ovejas. Oiga bien, en un tiempo donde era más difícil que ahora. Pero hay una arrogancia de parte del liderazgo que cree tener la perfección. Ustedes lo oyen hablando de la fe, ustedes lo oyen hablando de la santidad, como si ellos vivieran la fe y esa santidad, cuando al final tienen una fe común igual que cualquiera. Esto es bueno que uno lo entienda, porque recuerden que nosotros estamos tratando con gente. Y aunque algunos hayamos decidido estar dentro del ambiente cristiano y comportarnos conforme al ambiente cristiano, el cristianismo debe de servir para ayudarnos a tener mejor relación con los demás. Cuando hay esa grandeza, esa superioridad, y yo viene un tema por ahí que está relacionado con eso, óigame, la gente dice, no, yo no puedo estar en esa iglesia, porque es que al pastor no se le puede decir nada, es que al líder no se le puede decir nada, es que con el líder no se puede hablar, ellos siempre tienen la razón. Y es verdad, la gente no se da cuenta que lo hace, a veces otros son tercos, pero eso lo que hace es empujar a la gente a irse a otra iglesia. Que aquí se hace lo que yo diga, porque esta iglesia es mía, porque esa iglesia no es suya, porque los miembros ponen los cuartos para esa iglesia, porque los miembros son los que contribuyen a la liturgia de la iglesia, a que sus hijos sean músicos, a que sus hijos canten en la iglesia, a que dirijan el culto en sentido general, a organizar las escuelas bíblicas y todos los programas que hay dentro de la iglesia es partícipe. ¿Y por qué no decir de la estructura de la iglesia? Que muchos se adueñan de ella, pisoteando muchas veces a los miembros. Mire, el tema es muy largo y es sentimiento, pero esa es una de las razones por las que mucha gente determina irse a otra iglesia. Usted diría, ese también está buscándole la quinta pata al gato. Usted es un ser humano que cuando usted está en un empleo que no le conviene y a usted le están pagando su cuarto y usted dice que le están haciendo algo que no, aún le estén pagando, usted se va. Mire que le están pagando por una función, no por opinar, pero cuando usted ve que hacen cosas que usted no está de acuerdo con lo que usted hace, toma su decisión y se va. O le dice, cancéleme. Entonces, ¿cuánto más en una institución o en un ambiente donde lo que debe de perseverar, lo que debe de
de evidenciarse es la buena relación entre las personas. Entonces, la arrogancia es una de las causas por las cuales mucha gente se van de la iglesia. Otro tema es la falta de prédica y falta de dominio de los temas. La forma de prédica y la falta de dominio de los temas. Hay gente que no le gusta el sistema pentecostal. Gente que vienen con una educación muy diferente, donde la bulla no es parte de su ambiente, y escuchar a 2 o 3 gente con los ojos brotados y soplando. Hay gente que no le gusta ese ambiente, aunque se haya convertido ahí y tenga 1, 2, 3, 4, 5 meses, llega un momento en que se cansan y se van a otra iglesia. Y más cuando hay temas que no lo dominan a la perfección. Por ejemplo, ahora tenemos un tema, nosotros que estudiamos mucho, mira, a mí mismo, lo digo con honestidad, yo estoy dentro del ambiente cristiano y voy a cualquier iglesia sin ninguna dificultad, pero a mí me cuesta estar ahí. Cuando yo me siento ahí, que yo oigo que están hablando de temas relacionados con la fe judía, que lo están interpretando muy diferente, muy distinto y muy fuera de la lógica incluso, a mí me cuesta. Y ahí sentado, pero loco porque acabe la prédica. Porque la persona lo que está hablando es cosas que no tienen ningún asidero, ningún apoyo en ningún sentido de la palabra. Es simplemente una percepción que tiene o una repetición de algo que encontró en la iglesia. Yo puedo quedarme, pero hay otros que no lo hacen y no aguantan. Conozco muchísimos que se han ido de las iglesias por eso mismo. Y otros han terminado hasta descarriándose. Porque lo que menos tienen quienes predican en la iglesia es formación. Ni formación de la escuela secular, ni formación teológica como mínimo, porque ni siquiera teológica debiéramos decir, porque al final no es estudiando a Dios en la teología que se está, sino estudiando las creencias sobre Dios. Pero mínimamente con un poco de conocimiento teológico que obliga a un poco al predicador a indagar, tuviéramos mejores predicadores y mejores prédicas dentro de las congregaciones, reinterpretándola naturalmente, pero que pudiera ser un poco más beneficiosa de lo que se acostumbra dentro de las iglesias. Entonces esto motiva a mucha gente a tomar su patineta e irse de la iglesia, señores. Es que es incómodo. Mire, ahora mismo con el tema de los rabacucos, ¿usted cree que es fácil? Usted que quizás me está ahora mismo cuestionando, por eso que yo estoy diciendo, yo le aseguro a usted que usted no escucha un mensaje de los rabacucos. Usted no lo escucha y me está cuestionando a mí quizás. Usted más fácil se atreve a escuchar un mensaje de alguien que para usted no sería nunca su pastor, pero que puede escuchar su mensaje, un Cash Luna o un Guillermo Maldonado. Pero lamentablemente, hasta que no tengamos buenos predicadores formados secularmente, teológicamente o críticamente teológicamente, no sé si cae bien la palabra, vamos a tener gente o quedándose en su casa o yéndose a una iglesia con mejor formación. Otra razón es que hay líderes que le ofertan a esos miembros lo que no le ofertan en las iglesias. Por ejemplo, los músicos. Los músicos. A los músicos ni se les paga en la iglesia y se les exige mucho. Los músicos a veces tienen que dejar de estudiar, piensan bien el trabajo que van a tener porque tienen que estar en la iglesia tocando y ensayando hasta las 11, las 12 de la noche. Pero no se les valora. No se les da ni siquiera para comprarse una cena después que terminan. Eso es para poner un ejemplo, pero no se diga eso de los cantantes. Y no se diga de aquellos que tienen liderazgo, pero como tienen mucho conocimiento y no van conforme a lo que está dentro de la iglesia, dentro del sistema, lo sientan. Entonces, hermano, habla con otras personas de esos temas, otro pastor, otro líder, y ellos se sienten que el muchacho tiene mucho material que aportar. Pues le hacen una oferta de irse a esa iglesia y tener un liderazgo, o le hacen una oferta de tener una congregación, cualquiera que sea. Y esa persona termina yéndose con su esposa y sus hijos. Y usted diría entonces ahí, pero eso es lo que estaba era por la plata. Bueno, pero por la plata están los otros. ¿Por qué ese no puede estar por la plata? Vamos a ser sinceros. Se van precisamente porque no hay una valoración dentro de esa comunidad cristiana. Si lo valoraran como persona,
si lo valoraran como profesionales, si lo valoraran como gente que tienen algo que aportar, quizá otra cosa fuera. Una de las cosas que más produce inconveniente y que produce, sobre todo ahora en el tema de la pandemia, que mucha gente no esté yendo ni siquiera a la iglesia, es el tema de las exigencias económicas. Esa es vital en la iglesia. Ay. Esos diezmos y esas ofrendas. Más el diezmo que la ofrenda, porque la ofrenda es voluntaria. Si usted da, nadie se da cuenta. Y si no da, también. Pero con el diezmo y la ofrenda, sobre todo con las iglesias que llevan el registro de quienes diezman o no. Terrible. Mire, yo he escuchado ya varias personas decirme de diferentes congregaciones y de otras localidades de cómo se le exige el diezmo aún no teniendo trabajo. Habiendo sido despedido y lo tiran por los grupos de WhatsApp. No, porque los hermanos no están ni diezmando. Pero lo que pasa es que cuando se apretó el asunto de los cultos en las iglesias, no hay entrada en las iglesias. Y aunque hay algunas que realmente quizás necesiten un aporte por los pagos de alquiler y energía, no obstante, nosotros sabemos que hay otras razones por debajo. Lamentablemente, esa exigencia a gente con necesidad que requerirían mejor el aporte de la congregación, ver las necesidades y ayudarle en esas necesidades, hace que mucha gente deserte de la iglesia y se mueva de congregación. Mira, el tema principal en unas iglesias es el diezmo. Porque Dios te va a bendecir. Ese tema lo vamos a tratar aquí también. Que Dios te va a bendecir. Pero si a usted le dieron el diezmo, se supone que la pandemia debieron de agarrarlo con la vasija llena. Porque usted sabe todo el tiempo que tiene la gente diezmando. Todo lo que diezmaron o han diezmado no debieron de tener ningún tipo de problema económico en tiempo de pandemia porque siempre fueron fieles. Y se supone que en la apertura tiene que verse que están en mejor condición. ¿Y qué pasó ahí? Se la dejo de tarea. El tema del diezmo lo vamos a tratar aquí también. Pero esa es una de las razones por esa exigencia. No es que la gente no pueda dar, porque si usted pertenece a una institución, es verdad, usted tiene que dar. Si el sistema que tienen es el de ofrenda y diezmo para resolver las cosas de la iglesia, bien, usted está en esa iglesia, tiene que hacerlo. Ahora, en tiempo de necesidad, no se le debe exigir al necesitado. Al que tiene hay que dar, al que no tiene hay que darle. Pero como hemos creado un sistema, como decíamos a inicio, un sistema de congregación en el cual se exige más que lo que se da, entonces por eso la gente cuando se da cuenta de que aquí hay otra cosa, mejor prefieren irse a otra congregación. Una de las causas también que imponen a que mucha gente, Sensei, tú no me has dicho nada de la hora. Una de las cosas que llevan a la gente a irse de la iglesia es el poco empeño que se evidencia en que los miembros se desarrollen a nivel educacional. Cuando una iglesia no ve o no empuja el desarrollo de las familias a nivel económico y profesional, que ese no es su norte y que lo condena, incluso lleva a mucha gente pensante a salirse de las congregaciones. ¿Usted no lo haría? Que nada más si usted está trabajando para su familia y que nada más lo estén atacando en la iglesia diciendo, no, porque ahora nada más trabajo y Dios qué. O sea que ir a la iglesia es Dios, es encontrarse con Dios y fuera de la iglesia no. Eso es un tema que yo no estoy tratando una defensa ahora mismo. Porque yo lo que quiero es que veamos simplemente algunas razones y que veamos que no son estúpidas esas razones. Ni son cuentos de hadas, ni son pretextos. Son razones que son válidas dentro de las comunidades de fe, aunque hayan actitudes en las personas que puedan ser mejoradas. Si no hay desarrollo en una congregación, lo lógico es que usted salga de ahí. Si a usted no le enseñan a hacerse un profesional, sálgase de ahí. Váyase de ahí rápido, huyendo. Porque ¿cómo mañana sus hijos comen? ¿Cómo un hijo le da a sus padres si no tiene condición? Mire ahora mismo con este tema, por ejemplo, de la política. Yo que estoy en ese ambiente, yo le digo, ahora mismo el que no tiene un título, el que no tiene una profesión,
aunque no sepa nada y tenga un título, aunque sea comprado. Si no lo tiene, es muy difícil que consiga un trabajo. Y todo mira, ayer me mandó una persona, por cierto, un empleo para una persona que sea administrador de empresa, pero tiene que saber inglés, tiene que haber tenido 5 años como encargado de una empresa, como administrador de empresa, que maneje computadora, que maneje el tema de los inventarios. Óigame, cuando yo vi eso, yo estaba pensando irme para ese muchacho. Una chilata, el sueldo de ley, así mismo decía, el sueldo de ley. ¿Y cuál es el sueldo de ley? Vaya usted a ver el sueldo de ley. Usted se hace profesional para ganar chilata. Gana un chin mejor que el que no estudia, quizás muchas veces, pero no gana lo suficiente. Entonces, es un problema cuando usted no tiene profesionales en la familia. Es más difícil la carga. Incluso para aportar a la misma congregación es más difícil, señores. Entonces, una iglesia que no enseña a sus hijos, a sus miembros, a progresar, lamentablemente, no merece ser considerada como una iglesia para yo congregarme. No, yo no lo haría. Y respeto a esas personas que hacen su esfuerzo, porque tienen su esfuerzo, no se le puede quitar el esfuerzo que hace, pero una persona que no se prepara no va a ayudar a otro a prepararse, porque el que se preparó es una amenaza para el que no está preparado. ¿Usted lo sabía? Si usted está más preparado que el pastor, y usted toma una oportunidad en la iglesia y su palabra cala más rápido que la del pastor, el pastor ya lo pone a usted en la mirilla. O el liderazgo, quizás no siempre el pastor, el liderazgo también. Eso es terrible. Otra de las causas por qué se va una gente de la iglesia, por la disputa de los líderes en las denominaciones. Ay. Si usted supiera cuántos ataques hay entre el liderazgo, no hay acuerdo. Tanto es así que mire por dónde vamos a nivel de religión, de denominación dentro de las iglesias. ¿Cuántas denominaciones? Más de 3,000, creciendo, vamos rápido, yo creo que vamos por los 5,000. Todos los días hay un miembro que se sale de una iglesia y crea una iglesia. Y eso trae una disputa con el otro líder. Y este hace una confraternidad y entonces es diferente con la otra confraternidad. Y eso es un problema porque no hay forma de regular a nadie. Las que están reguladas llevan ventaja porque tienen 100, 80, 60 años. Pero la que entran nueva se le hace más difícil. Y hay mucho tigueraje también dentro de estas cosas. No estoy diciendo que todos sean así. Estoy diciendo lo que se da dentro de eso. Una pregunta, maestro. ¿Qué pasa en el caso de... Coge el micrófono. Coge el micrófono. Coge el micrófono, coge el micrófono. Coge el micrófono, Sensei. Sensei le gusta tirar, él quiere que yo sea su ventríloco. No, a la pregunta tuya. Maestro, dígame si me escucha, perdóname. Póngase eso, que eso es nuevo. Lo compramos nuevo para usted, póngaselo. Mire, ¿me escucha, maestro? Sí, le escucho bien. Es una pregunta de las redes, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa en este caso con la pastora Rosy Guzmán, que no pertenece a ningún concilio, pero dice que es pastora? Entonces la gente pregunta, ¿quién la hace pastora? Y cómo decimos nosotros entonces que es pastora si no pertenece a un concilio regulador, o en su defecto si en el Estado hay un órgano regulador para regular, valga la redundancia, a los pastores. Bien, buena pregunta, excelente pregunta. Eso es de las redes. Excelente pregunta, eso fue de las redes que salió. Sí, señor. Ajá. Yo no estoy viendo esos comentarios aquí, pero si tú dices que es de las redes. Tú eres un ventríloco de las redes ahora, ok. Ok, miren, señores. Sensei, el tema de Rosy ha dado ese otro tema que da mucha agua a beber. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en el 1890, con el tema de en el 1900, con el tema de la calle de Azusa, el avivamiento de la calle de Azusa. De ahí en adelante nosotros sabemos que hubieron muchísimas denominaciones. Juzgar a Rosy por haberse distinguido o haberse autotitulado pastora es como yo juzgar también a aquellos que iniciaron en el 1900 porque ninguno fue formado en una escuela o ninguno vino propiamente, vamos a decirlo así, que Dios literalmente le dijo. El sistema pastoral nosotros sabemos cómo vino, eso es historia. Eso es historia. Rosy puede haber sido que haya sido miembro en una iglesia destacada y que no se le valoró y ella decidió poner su iglesia.
Eso puede haber sido. Como puede haber sido que haya sido una oferta. Yo no conozco la historia, estoy poniendo suposiciones. Pudiera haber sido que a ella se le hubiese hecho una oferta de poner una iglesia por beneficios económicos y ella puso su iglesia. Puede ser. Todas las cosas van a salir a la luz a su tiempo. Ahora, a inicio, cuando Nuria Piera le hizo la entrevista a esta joven que metió la pata en lo que dijo, los pastores salieron en defensa de Rosy y condenaron a Nuria Piera. Ahora resulta ser que parece ser que lo de Rosy es una verdad, que lo que Nuria decía no era una mentira. Aparenta ser que es verdad, digo aparenta porque hasta que no se le enjuicie, se le condene, si se le condena, aparentará que era cierto. Hasta el momento los indicios que hay indican que ella era una persona que usó la fe, se autotituló pastora para hacer actos delictivos y de lavado de dinero. Eso es lo que aparenta ser. Ahora el pastorado, como ha visto la situación, ahora ninguno quiere hacerse responsable de la pastora Rosy. Ahora Rosy no es una pastora, es una cabra. Y ya hay algunas que se han atrevido, los que tienen algún otro valor y que la han condenado a la vez también, de pedir la oración por esa oveja descarriada. Porque ya la condenaron sin haber hecho el juicio. Ellos dicen que ella es una sierva de Dios que se dejó, que cayó en la trampa del enemigo. Ahora hay que orar por ella para levantarla. Entonces, Sensei, no sé si contesto tu pregunta, porque lo que quiero decirte es simplemente que no es Dios que le dice a la gente, tú vas a ser pastor. Me perdonan todos los que son pastores, yo sigo dentro de la comunidad cristiana, algún día me van a sacar quizás, pero tengo que decir las cosas como son. Ninguno de los pastores lo puso Dios. Eso es algo institucional. Por ejemplo, mi padre es pastor. Mi papá se formó en un concilio. Y ese concilio determinó que por él haber dudado casi 4 años estudiando, él iba a ser pastor de una congregación. Y para probarlo, ¿usted sabe qué fue lo que hicieron? Porque si fue Dios que lo puso, no había que probarlo. Lo mandaron para Constanza y lo dejaron tirado por allá sin tener a nadie. No quieran ustedes saber la historia, cómo era que se hacía antes. Sí, maestro, es que la pregunta que hacen en las redes no va por ese lado. ¿Por dónde que va? En el caso de su papá, para poner un ejemplo, ¿es pastor por qué concilio? No, ya él no está en el concilio. No, pero era porque fue pastor por concilio. Era un concilio. De la iglesia grande. De la asamblea, ¿verdad? Asamblea la iglesia grande. Y la iglesia grande tiene su estatuto y ya si tienen licencia o no para ser pastor delante del Estado, ya es otro tema que podemos ver. Ahora, es que Rosy no pertenecía a ningún concilio. Sí, pero es lo que te digo. Entonces, ¿quién la hace pastora? No, es lo que te digo. Lo mismo que ocurre con Rosy es lo mismo que ocurrió con el que inició con Asamblea de Dios. ¿Quién lo hizo pastor? Interesante. Sí, está bueno. ¿Quién lo hizo pastor? El que comenzó, por ejemplo, con el movimiento Fe Apostólica. ¿Quién fue que lo ungió? El que comenzó con el pastor de la Iglesia de la Profecía. ¿Quién fue que lo ungió? O sea, tenemos que verlo igual. Si Rosy hubiese tenido 15 o 20 iglesias ahora mismo, se tomara como un concilio organizado. Porque lo que aquí se mira es, es el estatus de la persona. Es diferente porque la Asamblea de Dios, tú puedes ir a la Asamblea de Dios, la profecía, la Asamblea de Dios, la profecía, la fe apostólica. Tú vas al Estado y están registradas como tal. Sí, pero... Ya están registradas, ¿verdad? Sí. Pero Rosy no está registrada. Sí, pero cuando tú registras, recuerda que es lo que estamos hablando aquí del tema de si es Dios o es el Estado de la institución. Porque ¿cuál es el problema? No, el problema es que cuando hablamos de quién ungió a Rosy pastora, lo que inducimos a la gente a pensar que Dios es el que pone a la gente. Sin embargo, cada persona, por ejemplo, cuando tú haces una incorporación al Estado, el Estado te regula. Ahí vamos. Y el Estado no es que te regula. El Estado lo que te da el permiso de una ONG cualquiera. Ni siquiera ONG. Porque no actuamos como tal. Pero te da el reconocimiento de ONG. Sí. Entonces, pero iglesia como la de Rosy, sale Rosy a flote porque la que está ahora mismo, que hay muchísimas, ¿eh? No, la mayoría. Muchísimas. Iglesia como Rosy, que, es pastora, pero ahora... Tiene un carnet de Rosy que es pastora. ¿Quién se lo dio? Sí, puede ser que ella haya pertenecido, hay que investigar, a una confraternidad
porque si tú, por ejemplo, no perteneces a un concilio, tú no estás regulado por un concilio, pero una federación te puede asumir, una confraternidad te puede asumir. ¿Entiendes? Entonces, si te asume una asociación de pastores, una confraternidad, o te asume una federación, independientemente de que tú no estés en un concilio, ya tú estás reconocido como pastora. Y el hecho mismo de que antes de que se destapara este caso con Rosy, todos los pastores reconocían a Rosy como pastora. Lo que pasa es que ahora nadie quiere darle la mano. Sí, por lo que te estoy diciendo. O sea, vamos a ser claros, señores. Mire, cada persona tiene una vocación íntegra, individual. Por ejemplo, a la gente a mí me llama pastor. Yo no me titulo pastor. Yo no tengo una iglesia con miembros, pero la gente me llama pastor. Puede ser porque la gente se identifica con mis enseñanzas, puede ser porque duré un tiempo pastoreando, puede ser porque soy hijo de pastores. Al fin y al cabo, yo no me titulo pastor, la gente me titula pastor. Si Dios me libre, si mañana yo cayera en una falta, Dios me libre, la gente va a decir, el pastor Adenauer cometió una falta. Y no propiamente porque yo me dije que era pastor, sino porque a mí me llamaban pastor. Entonces, aquí hay una balsa de conceptos que hay que considerar y analizar. Y ya el tema de pastor, de obispo, de apóstol, de evangelista, de misionero, eso es cualquierizado. Eso está cualquierizado. Ya el tema de pastorado dentro de los concilios incluso, y aunque me perdonan los que no se han manejado así, porque yo sé que no todos se manejan con ese formato, pero ya es un negocio. Ya usted lo pone en una iglesia por conveniencia, ya usted lo ponen por políticas, ¿me entiende? O porque usted creció junto conmigo. O sea, hay muchas razones que se están dando y que eso también cabe destacar que ayuda y contribuye a que mucha gente se muevan de congregaciones y decidan desertar de la iglesia a veces que ellos se criaron o estudiaron en las escuelas bíblicas. Entonces, son cosas que pasan. Imagínense qué podemos hacer. La última parte, y quizá hay muchas más, pero yo estoy mencionando las que son un poquito más destacadas. No sé si Sensei tendrá comentario ahí de la gente. Hay otro punto que hay que ver y es que mucha gente se va de la iglesia porque van a consejería con el liderazgo y con el pastorado y el domingo lo tiran en el púlpito. O sea, yo voy a pedir un consejo. Por ejemplo, se da mucho con el tema de psicología eso, para que tengan cuidado. Llenando test psicológico. Ay, cuando usted va, mire, yo valoro a los psicólogos porque hacen su trabajo, pero tienen que dejar esa mañita. Que a usted le hacen un test psicológico y a la hora de hacer un expediente sale a relucir todo lo que usted le dijo sale a relucir lo que usted le dijo a un psicólogo. Se supone que sea algo íntegro, íntimo. Entonces, eso mismo se da dentro de muchas congregaciones, que hay gente que usted le da la oportunidad de confesarle algo porque valora su capacidad, pero terminan diciéndose al líder o ellos mismos en el culto del domingo comienzan a decir cosas que se dijeron y entonces a reestrujarle en la cara cosas que no lo hicieron en el momento en que le dieron el consejo a la persona. Señores, esa es la realidad. Entonces, en lo que Sensei busca algún comentario que pueda tener la gente ahí, yo les digo, todos estos puntos pueden tener su pro y su contra. Con esto no justifico malas acciones de la persona, pero yo sí sé que son razones válidas que pueden darse en un ser humano. Además, debo decirle que la gente no está obligado a estar donde no se sienta bien. La gente no está obligada a estar donde no se le dé un trato bien. La gente no está obligada a estar donde no se le haga partícipe. La gente no está obligada a estar donde no se le hace la valoración de sus talentos. La gente no puede estar donde no se pongan de acuerdo. De hecho, hay un texto bíblico que así lo dice. Dos no andan juntos si no se ponen de acuerdo, señores. Ningún ser humano está para sufrir ni en su trabajo, ni en la iglesia, ni en la política, ni siquiera en el mismo matrimonio. Si usted se siente mal y usted entiende que no puede crecer,
que usted puede desarrollar enemistades y que usted puede tronchar amistades, mejor sálgase de ahí. Primero, es saludable para usted y es saludable para esa congregación, porque como me decía un pastor en una de las publicaciones que hice, cuando un miembro tiene dificultades, no se siente bien y se va, él se va con su problema, no se lo deja a la iglesia. Entonces, tenemos que ver eso, señores. Tenemos que ver eso. Lo que interesa en esto es que la gente se sienta bien y que esté bien. No, aquí no vamos a cuestionar si esa fe es correcta o no, porque la fe es individual. Nosotros podemos diferir en conocimiento, pero la fe es otra cosa. Eso nosotros no hay forma que nosotros podamos entrar ahí, porque eso es algo muy personal. Usted tiene fe para que una cosa le dé resultado y le da resultado, y yo no tengo fe para eso y no me va a dar resultado aunque yo tenga conocimiento. Vamos a dejarnos de cosas. Aquí es que se entienda que las congregaciones y aquellos que dicen que el evangelio de Jesús es para ayudar al prójimo, tiene que eliminar todas las cosas que pueden atrofiar una relación de familia, una relación de amigos y una relación de personas que se conocen dentro de una comunidad. Ahorita alguien y yo creo que quizás sea lo último que yo diga, creo que fue Joan de Jesús que me preguntó en el Facebook. ¿Y es obligado que yo tenga una iglesia para que a mí se me mida mi fe con Dios? Bueno, yo te voy a decir, no es obligado. Buenísima la pregunta. Buenísima. ¿Es obligado que usted vaya a la iglesia? No es obligado que usted vaya a la iglesia. Si usted no quiere ir a la iglesia, no vaya a la iglesia, señores. ¿Y es obligado tener una fe con Dios? ¿Y es obligado que a mí se me mida mi fe con Dios? No te la voy a poner como tú la estás poniendo, ventríloco. ¿Es obligado que yo tenga que estar en una iglesia para que se me valore mi fe? No, no es obligado, señores. Los primeros cristianos no tenían templo y tenían fe. Los que fueron perseguidos no iban a una iglesia y se le valora su fe. Sensei, ¿tú no tienes comentario? Sí, Easy te dice que tú haces un test. Bueno, Easy, tú estás fea. Tú me has hecho demasiado test ya a mí. Eso a cada rato que tú me haces un test. Pero ya después son los saludos. Dice ella que me va a hacer un test de ética y respeto. Sí. Ah, ella lo dice por todo lo que estoy diciendo. Sí. Tú ves, ese mismo test que ella dice, hay que dárselo al pueblo. Porque el problema es ese. El problema es que expresarlo no es ético y se ve como irrespetuoso. Pero, espérate, Sensei, pero, escúcheme bien, pero, si lo dicen del lado de la iglesia o de la denominación, es verdad absoluta y ahí es que está el problema. Yo creo que esto debe de verse de una forma de alimentación, reflexión y corrección de lo que puede estar causando anomalía en las relaciones interpersonales. Sensei. Bueno, saludar a las personas, maestro, que están conectados aquí. Braulio J. Hernández, en sintonía, saludos cordiales. Joan de Jesús, saludos. Marixa Durán dice shalom. Shalom, de belleza. Y sí, de veras, dice, las personas deben congregarse en un lugar que se sientan cómodos, identificados, respetando y parte de. Claro, es así. Eso está bien. Ahora, el problema es que la gente va con esa intención y es en la iglesia que se viran por lo que encuentran o cómo se manejan. ¿Me entiende? Mire, para mí, y lo digo con toda sinceridad, yo no tengo intención alguna de controlar la fe de nadie. Yo puedo expresar mi conocimiento, no tengo la intención alguna y creo que nunca lo haré. Me han ofertado iglesia por cantidad y yo decidí no pastorear. Yo creo que eso ya no está en mi visión, en mi misión y mi objetivo. Yo me siento más orientando. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta que lo controlen y yo creo que a mí me está dejando de gustar controlar a la gente. A mí me está dejando de gustar decirle a la gente lo que tiene que hacer. Yo en esta etapa de mi vida, no sé si eso es por la edad, por la experiencia, por los tropezones, no sé por qué, pero siento que la gente lo que necesita es ayuda, no control. La gente lo que necesita es que se le respete más que se le diga lo que debe de respetar. Entienda lo que le digo. El respeto es bueno en todos los sentidos. Pero yo no puedo doblegar a alguien por mi convicción.
Por eso yo trato en mis redes sociales, yo soy abierto y participativo y nadie me va a cerrar. A mí nada más me cierra Facebook y gracias a Dios, oiga bien, si por los cristianos fuera, algunos cristianos fuera, yo tuviera bloqueado en Facebook si ellos fueran los dueños. Pero Facebook, que es abierto y que le da participación a todas las creencias, a mí nunca me ha bloqueado una sola publicación, nunca. Y hay gente que se ofende con mis publicaciones, pero Facebook no se ofende, ni Max Zuckerberg, ¿verdad? Sí, es el primo. Ah, el primo tuyo. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo para nosotros reflexionar, porque el evangelio de hoy, y si es pastor y ella lo sabe, el evangelio de hoy no es el evangelio de 20 años atrás, ni es el evangelio de 50 años atrás. El evangelio de hoy es muy distinto, es más compañerismo, es más, ya ni siquiera tanto tema de fe. A la gente se le dice que tenga su fe, pero ya eso, lo que debatimos eso somos nosotros, los analistas, los que nos hemos dedicado a la investigación. Pero realmente se necesita que se le dé espacio a la gente en las iglesias, respetando la forma de ellos e incluso algunas conductas. Y cierro con esto. Mire, y va a ser un tema que yo voy a traer aquí. Pienso mucho en el tema de la comunidad LGTB. Son muchos los padres en las iglesias que tienen hijos que son homosexuales. Pero en la iglesia, desde que llega el domingo, encuentran ese mensaje dándole y dándole y dándole. ¿Qué usted cree? ¿Que un hijo de ellos vaya a la iglesia? ¿Y qué usted cree? ¿Que ese papá va a durar mucho en la iglesia? Muy difícil. Y por eso usted ve que hay un descenso en la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Por la condena. ¿Usted no está de acuerdo con la homosexualidad? Bueno, pero ¿por qué tanta la insistencia en condenar? ¿Por qué tanta la insistencia en señalar cuando usted tiene pecado y a usted no le gusta que se lo señalen? Si a usted se lo señalan, sus faltas, usted se engrengreña, usted se ofende, usted rompe amistades. Entonces, usted no quiere que el otro se sienta mal, usted quiere que el otro acepte su mensaje porque es así. Entonces, debemos de saber que el mundo en que vivimos, nos guste o no, es diverso, es divergente, tiene sus polémicas, tiene sus situaciones, pero la iglesia debería de ser un lugar de esparcimiento, de recogimiento y de alentarnos a convivir, porque al final ninguno de nosotros tiene derecho sobre la vida del otro y no se puede enseñorear de la fe de nadie. Yo le doy mi humilde, y no sé si decir humilde, porque cuando dicen que usted dice humilde, usted no es humilde nada. Bueno, quito la palabra humilde mejor. Yo desde mi óptica, desde mi cosmovisión, yo entiendo que cuando nos conduzcamos mejor, valoremos más a los miembros de las iglesias, no le pongamos tantas trabas, reconociendo que nosotros somos débiles y que recordemos que la institucionalidad es algo del presente y no del pasado. Vamos a comprender mejor al ser humano y nos vamos a comportar mucho mejor. Ojalá que la gente siga yendo a su iglesia, porque eso es bueno y saludable, y ojalá que sea para cohabitar, para convivir en su cosmovisión, en su fe, sin que sea recriminado, sin que sea bofeteado, sin que sea lacerado, porque son muchas las heridas que hay en la sociedad hoy, que necesita la ayuda de gente que han madurado, han crecido y se han fortalecido. Ojalá que entendamos que no somos dueños de la vida de nadie. Y ojalá que entendamos, aquellos que sienten que tienen un ministerio, que la palabra ministerio no es un rango, significa servicio. Y usted solamente está para servir. El que sirve no manda. El que sirve no se adueña de la gente. El que sirve lo que hace es estar ahí para cuando la gente lo necesite. Si está herido, para ponerle el ungüento, para ponerle el bálsamo, para darle los primeros auxilios, nunca para destruir la vida de aquel que necesita de usted. Cierro este programa en este día con esta reflexión y ojalá que podamos seguir debatiendo un poquito más sobre él. Cualquier comentario usted lo puede dejar ahí en sus redes sociales, me lo puede transmitir en privado, me lo puede transmitir también en Facebook. Y recuerde que esto es solamente una forma de nosotros orientar. Si usted quiere seguir condenando, dele para allá.
Si usted quiere seguir siendo dueño de la gente, dele para allá. Cada uno hará lo que bien entienda y al final el resultado dirá si valió la pena eso que hicimos. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en un programa más de reseteo con Adenauer. Bendiciones.